terminaciones. Criptas. Porque fabrica moco, forma molino de no. Nada, forma de carne. No es lo mismo. Después tenemos unas células que nos faltan explicar, que son las células de pared. Son estas azules que se encuentran justo al fondo de la cripta de hielo. Estas células de pared van a secretar tres cosas: una lisosima, leucocima y factor de necrosis tumoral. Los tres, lisosima, leucocima y factor de necrosis tumoral, ¿qué función van a cumplir? Destruir. De defensa, únicamente de defensa. Ah, es que dice lisosima. Que van a estar justo al fondo de la cripta, van a cumplir la función de defensa. Bueno, básicamente es eso. Pregunta de examen obviamente puede ser lisosima, defensima y factor de necrosis tumoral alto. ¿Ya? Eso en cuanto a la mucosa, al epitelio y a la lámina basal. En cuanto a la postura de la mucosa, hemos visto durante todo el tubo digestivo que sigue una secuencia. ¿Ves? Tiene dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. ¿Ya? Esa secuencia sigue hasta el ano prácticamente. Después, en la submucosa, chicos, vamos a tener glándulas. ¿Se acuerdan? La submucosa tiene glándulas en qué lugares. En el duodeno y en el esófago. En esta submucosa de duodeno más que todo vamos a encontrar las denominadas glándulas del Brunner, ¿ya? O también llamadas glándulas duodenales. Estas glándulas del Brunner, chicos, van a ser prácticamente las que van a amortiguar el líquido ácido que va a haber en el estómago, ¿ya? Entonces van a secretar un líquido glucoso. Sabemos que el contenido del estómago es ácido y el bicarbonato es más que todo alcalino. Entonces, ¿qué va a secretar esta glándula de Brunner? Va a secretar bicarbonato, ¿ya? Desde ahora hasta que sean médicos, porque siempre se usa esto, el bicarbonato es un componente alcalino, ¿ya? Y unito prácticamente al ácido del grupo alimenticio que está en el estómago, ¿ya? También va a secretar otro factor que se llama progesterona, que ayuda al crecimiento del epitelio tanto del estómago como del duodeno. Lo más importante que secreta, bicarbonato. Glándula de Brunner, B, B de bicarbonato, ¿ya? ¿Dónde se encuentra esta glándula de Brunner? Se encuentra en el duodeno, que es la primera porción que se encuentra después del estómago, ¿ya? La muscula externa, ya sabemos, va a ser igualmente una secuencia, dos capas musculares. La primera capa, ¿qué dirección sigue? La luz. Muscular externa. La primera capa que sigue, longitudinal. ¿Y la segunda capa? Circular. Circular. En el estómago, ¿cuántas capas encontramos? Tres. Muy bien, ya. Entonces, en esta muscular, como en todo, encontramos el plexo de Auerbach, ¿no? El plexo mientérico de Auerbach. ¿Quién controla el plexo mientérico de Auerbach? Rodrigo. Excéntrico. Ayer lo dije. ¿Por qué excéntrico? ¿Quién controla el plexo mientérico de Auerbach?
Sistema entérico. Sistema entérico. ¿Qué? No. Sistema entérico. Es sistema entérico, ¿no es? Sistema entérico. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema entérico decimos? Porque es el que controla la movilidad, ¿no es? El sistema nervioso central, simpático y parasimpático, ¿qué es lo que hace? Controla la gestión del movimiento peristáltico. Le estoy diciendo de nuevo, medidor que te das nota. Entonces decíamos, el neurotransferasa controlado por el sistema entérico, ¿no? Después vamos a tener una porción del intestino delgado que va a estar cubierta por el peritoneo. El peritoneo es igual a Pleura mesotelio. Epitelio plano simple. lo que está cubierto por Sí, de que ya no ganas. en la primera diapositiva, que se va a llamar adventicio, ¿no ves? Y lo que está cubierto por el tejido conjuntivo dentro irregular de los demás tejidos se llama serosa. Entonces, 2 a 3% del duodeno va a estar cubierto por adventicio, ¿ya? Y lo demás va a estar cubierto por Serosa. Es relativamente fácil, se dan cuenta el intestino delgado porque solo tiene las fritas y tiene ese resto tipo de células, ¿ya? Pero toda la secuencia de la submucosa, excepto de las glándulas de Brunner, pero la muscular y la última capa es lo mismo en el resto, ¿ya? En cuanto a soporte linfático, eso ya lo llevaron en anatomía, chicos. Hay que recordar que en el intestino delgado vamos a tener acumulaciones de tejido linfático. Esas acumulaciones de tejido linfático se van a denominar como placas de Peyerl, ¿ya? Entonces, placas de Peyerl, que son acumulaciones de tejido linfático. ¿Qué hace el tejido linfático? ¿Qué hace la linfa? ¿Qué hace la linfa? ¿Qué hace la linfa? Absorbe el exceso de líquido, no me controla prácticamente, ¿ya? Entonces, como el intestino delgado siempre está expuesto a la agua y demás, va a tener las denominadas placas de Peyerl, ¿ya? Hablemos un poquito de las diferencias regionales, porque sabemos que hay un duodeno, un yeyuno y un hilo, ¿ya? La primera porción, que es el duodeno, va a ser el que mayor absorción va a tener, por tanto sus microvellosidades van a ser más largas y las cristas van a ser más profundas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las microvellosidades, como les dije en la anterior clase, al enriquecer el tránsito del bolo alimenticio, van a favorecer su absorción. Y el duodeno es la porción que más absorbe vitaminas, nutrientes y demás, ¿ya? Entonces, esa es característica del duodeno y lo que decimos las glándulas de Brunner, ¿no? David, dime qué es una glándula de Brunner. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué capa? ¿En la qué? ¿En la submucosa? ¿Cuántas capas tiene el duodeno? 3. ¿Cuáles? Cosa serosa, Fácil que te digo, ¿eh? Ya. Entonces, glándula de Brunner, ya hemos dicho, va a ser una glándula que va a secretar principalmente bicarbonato, donde se va a encontrar en la submucosa del duodeno, ¿ya? En el yeyuno, ya que el yeyuno tiene menos capacidad de absorción, las velocidades van a ser más estrechas, cortas y escasas, ¿ya? En esta región vamos a tener mayor cantidad de células
Peyer. ¿Ya? Que la placa de Peyer Maya, Yara, ¿tú eres? ¿Qué te llamas? ¿Tú? Wow. ¿Qué te llamas? Tú. ¿Qué es una placa de Peyer? ¿Qué es? No dónde es. ¿Qué es? ¿Qué es placa de Peyer? Dime. Es una acumulación de tejido linfático, ¿vale? Y para que entiendas, en el duodeno el bolo alimenticio sigue bastante blanco, ¿no ves? En el yeyuno ya empieza a llenarse de moco. ¿Por qué se va a empezar a llenar de moco? Para poder pasar al intestino grueso y posteriormente ser evacuado, ¿no ves? Entonces en el yeyuno se llena de moco. En el ilion vamos a tener las placas de pecho. ¿Para qué vamos a tener las placas de pecho? Para absorber el exceso de líquido y que este bolo alimenticio que está líquido pase al intestino grueso ya un poco más sólido para la formación de las heces. ¿Ven? Entonces tiene lo. En el duodeno necesitas que esté totalmente suelto para su absorción. En el yeyuno necesitas que esté un poco lubricado para posteriormente en el ilion secarse gracias a las placas de pecho. ¿Ya? Entonces, vamos a tener dos tipos de contracciones en el intestino delgado: contracciones de mezclado y contracciones propulsores, ¿ya? Las contracciones de mezclado, como dice, van a jugar prácticamente con el bolo alimenticio para que se exponga a los jugos gástricos intestinos. ¿A qué jugos gástricos se va a exponer? Especialmente a la secreción del páncreas, ¿ya? El páncreas de una bien avanzado, ¿no? El páncreas secreta un líquido que ayuda a la digestión de varios alimentos, ¿no? Entonces, para que se mezcle totalmente con ese líquido del páncreas, van a haber estas contracciones de mezclado, ¿ya? Y las contracciones propulsoras, pues propulsión, van a mover el bolo alimenticio desde el duodeno hasta el ilion, ¿ya? Vámonos con el intestino grueso. A ver, en resumen, intestino delgado, como hemos dicho, va a tener 4 capas. La primera capa va a ser la mucosa. La mucosa va a estar compuesta por 3 capas. El epitelio, ¿qué tipo de epitelio tiene el intestino delgado? ¿Tenemos? Epitelio simple. Muy bien. La lámina propia ya sabemos que es tejido conjuntivo laxo. Tenemos después la muscular. Tenemos la submucosa que va a tener ¿qué característica? Glándula. La glándula de Bruch. Muy bien. Después, la muscular ya sabemos, flexión del tren, todo eso. Y por último, vamos a tener serosa y adventicia dependiendo la porción, ¿no? Del intestino delgado. ¿Qué más diferencias encontramos en cada una de las unidades? Duodeno tiene solo Todo el es tiene la serosa. muy bien. Yeyuno que tiene células del tipo, muy bien. Y el último ilion que tiene La célula papel. ¿ya? Se aprenden quiénes son para hacer y eso es resumen. Intestino grueso seguimos. Intestino grueso igualmente va a tener las 4 capas que todo el tubo de intestino tiene, ¿ya? Este intestino grueso se parece bastante al intestino delgado. También va a ser epitelios y mucosina. En este caso, como ya no es la porción que absorbe, ya no vamos a tener las microvellosidades, porque la función, dijimos, de las microvellosidades es enlentecer para que sea absorbido, ¿no? En el intestino grueso ya no necesitas absorber hierro ni nada, entonces va a carecer de vellosidades, ¿ya? Pero sí va a tener las entradas que se conocen como criptas del ilion, ¿ya? Va a tener esas entradas, no va a tener las células de Panet. ¿Qué hacía la célula de Panet, chicos? Función de defensa, porque secretaba 3 cosas, que eran Lisosima, enzima. de enzimas y factores Proteínas. alfa. ¿No ven? Eso es examen, pero nada. Entonces no tenemos esas células en el intestino grueso o también llamado bolo. Sabemos que en esa porción van a estar el bolo ya
de la mucosa, que esté bien lubricado. ¿Qué necesitamos? Glándula califorme. Célula califorme, ¿no es? Que es la que secreta moco y lo va a mantener lubricado para que vaya circulando por el colon. Ya te queda la hebra. ¿Ya? Entonces, en el intestino grueso, la parte posterior que tiene a una cantidad de células calciformes, ¿ya? La lámina propia de su mucosa y demás se va a parecer al intestino delgado, ¿no es? Generalidades prácticamente. La lámina propia, ¿qué característica tiene, chicos? Tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo. Muy Lo bien. mismo. La muscular de la mucosa, la primera capa que es Circular. La y la segunda capa es la longitud- muscular de la mucosa. Y la segunda capa es longitudinal. longitudinal. Muy bien. Después tenemos la submucosa que generalmente en este caso va a tener las glándulas calciformes, ¿ya? Y por último tenemos la muscular externa. ¿Ya? En este caso ustedes han debido ver el intestino grueso en el cadáver, ¿no? Sí. Y tiene como las tenias, ¿sabes? Sí, sí. ¿Ya? Sí, Entonces las tenias se van a formar ¿De qué gracias tema? a la capa longitudinal de la muscular externa. ¿Ya? Pues, Por lo menos eso, ¿sabes? gracias a que se forman las Mi tipo. tenias a la capa longitudinal de la muscular externa. ¿Ya? Igual es la disposición de las austras, que eran las austras, chicos, son generalidades. Son las dilataciones o Sí, esos bulbos que ajá. se tienen en el intestino grueso, ¿ves? Ya. Y por último tenemos la última capa que va a ser una serosis. ¿Por qué serosis, chicos? Por ¿Por qué va a estar recubierto por quién? peritoneo. Muy bien. Tienen ese dibujo que puede ser en el dentro, su examen Práctico. Ya, en cuanto a la estructurología del colon, dijimos que las heces más que todo se van a solidificar, digamos, en el intestino grueso. Y para que se vuelvan sólidas necesitamos una absorción de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el colon? Generalmente sucede la absorción de agua y electrolitos, más que todo, ¿ya? Por eso es que cuando te aguantas el hacer popó, se absorbe más agua y al final se restringido, ¿no ves? Porque el intestino Depende. grueso solo se encarga de eso, de absorción No, de agua, también absorbe potasio y en la sodio, parte final ¿ya? de la ampolla rectal, En la donde se acumulan, ¿no? degradación y absorción de esto van a Generalmente participar bacterias se va acumulando, se va generando agua y también sale la y en diarrea, esta por eso interacción depende. se va a producir el olor característico Era mi tema, de los gases y de las heces, ¿ya? Entonces acuérdense bien que se absorbe generalmente en el colon, se va a absorber agua y electrolitos. electrolitos, ¿ya? Continuamos con el recto y el conducto anal, ¿ya? En el recto, como es la última porción, ¿ya? Vamos a encontrar las tripas de Liverpool un poco más profundas, ¿ya? Pero menor cantidad en el área. Digamos, en el intestino grueso, en este cuadrado, teníamos 10 tripas. Pero en el recto igual vamos a tener las tripas, pero en menor cantidad. Ya no van a ser 10, sino van a ser 3, ¿ya? Por eso dice en menor cantidad por unidad de área, ¿ya? Después tenemos en el conducto anal, que es la última porción, solo son diferencias. En el conducto anal vamos a encontrar igualmente tripas de Liverpool que van a ser más cortas y más finas, ¿ya? Estas criptas van a dar una disposición de formar las columnas anales. Es un lugar más bonito, ¿eh? ¿Tu parte? ¿Sí han llevado? ¿Han llevado más? Sí. Generalmente no, pero sí. Cuando tú ves la última porción en recto, tú observas como líneas, ¿no ves? Cerca al ano. Sí. Esas son las columnas anales, ¿ya? Ya lo Y cada tallamos. columna anal va a tener una válvula anal. Y uno Si sin tiene una válvula, va a tener una camita que se va a llamar seno senos anal. anal. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontramos en el conducto anal? Tres estructuras, ¿ya? Las Columnas anales. Cada columna anal va a tener una válvula saliente y cada válvula va a formar un seno En la anal. anterior ¿Ya? forma. Tiene diferencias la porción del conducto anal, ¿ya? Porque hemos dicho que el intestino delgado y el intestino grueso es epitelio similiano. Pero ya en la porción anal vamos a encontrar una
¿Cuál era la línea pectina? Chicos, anatomía. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Línea pectina. Ay, no me acuerdo. Pero el Está un poquito más abajo. y ahí están las columnas anales. Bueno, y hemos dicho que van a estar las válvulas anales. Estas válvulas van a formar una línea que se llama la línea pectina. ¿Ya? Entonces, la línea desde hasta la línea pectina va a ser único simple. Desde el lunar, el colon sigmoide, vamos a encontrar ya parte del recto y vamos a encontrar el epitelio púbico simple desde el recto hasta la Cuando línea te vayan a pectina. el tema completo del La músculo y línea hueso. pectina hasta el inicio del ano vamos a encontrar epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. O sea, es como la mucosa de la boca prácticamente. Sí. ¿No? ¿Desde dónde? Desde abajo de las válvulas anales, o sea, la línea pectina, hasta el orificio anal. ¿Ya? Y por fuera del ano que encontramos es piel, ¿no ves? Y por tanto es Epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. ¿no ves? Entonces, en el conducto Es lo mismo anal porque no me hace encontramos tanto. tres tipos de epitelios. Primeramente un epitelio púbico simple, después un epitelio Estratificado, no queratinizado. y el último Epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. ¿Ya? Eso en cuanto al epitelio. La lámina propia va a tener tejido conjuntivo laxo y fibroelástico. ¿Ya? En la mucosa del ano vamos a encontrar dos tipos de glándulas. Unas glándulas anales y unas glándulas perianales. Como dice, glándula anal es en unión recto-anal. ¿Ya? Y las glándulas perianales ya se van a encontrar más distantes, más cerca al exterior, cerca al orificio anal. Entonces, tenemos dos tipos de glándulas en el conducto anal: las glándulas anales y glándulas perianales. Así que ya tenemos, la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa solo va a llegar hasta la línea pectina. ¿Ya? ¿Por qué solo va a llegar hasta la línea pectina? Porque después ya es músculo estriado. Porque desde ahí ya es músculo estriado, el que forma el esfínter anal. ¿No ven? Entonces, la muscular de la mucosa que está Que ni yo me la quedé. liso, solo va a llegar hasta la línea pectina. ¿No ven? ¿De qué se ríe? Y desde abajo vamos a encontrar ya músculo esquelético, que es el que forma el esfínter anal. ¿Ya? Seguimos entonces. Vamos a encontrar también otra característica ya en la submucosa, porque todo lo que es la mucosa. En la submucosa vamos a encontrar dos plexos, ¿ya? Dos plexos, ¿ya? Un plexo hemorroidal interno y un plexo hemorroidal externo, ¿ya? Estos plexos hemorroidales están formados por plexos venosos en las denominadas hemorroides, ¿no ven? Entonces, toda esa parte de la submucosa del ano va a tener bastante plexo venoso, ¿ya? En dos tipos: plexo hemorroidal interno, es el que está hacia arriba de la línea pectina, y plexo muévete. Muévete la otra pierna. Y por debajo de la línea pectina vamos a encontrar Le digo que se mueva a el cualquier plexo lado. hemorroidal. Que se mueva a cualquier lado. ¿Ya? Puedes preguntar examen. Por arriba de la línea es Plexo hemorroidal interno. Por debajo de la línea es Plexo hemorroidal externo. ¿Ya? Generalmente lo que se sabe en las hemorroides, que tienen algunos, es el plexo hemorroidal externo, el que está por debajo de la línea pectina. ¿Cómo sucede eso, chicos? Generalmente, como está en la submucosa, tenemos una mucosa y una submucosa. Cuando hay un paciente
No que va entendí, al ¿no? final exponer Después te explico. es algo común que van a ver en un curso, ¿ya? Entonces, se daña la mucosa, chicos, el epitelio, y la submucosa se empieza a exponer. Entonces, como las venas están ahí, con tanta fricción que se va a causar, la vena va a empezar a salir por el conducto anal. Y ahí se forman bolsitas en el conducto anal, que son las denominadas Hemorroides. ¿ven? Es por eso importante estos plexos hemorroidales, ¿ya? Ahora entienden por qué se forman, ¿ven? Por demasiada fricción de la mucosa, que al final hace que se desaparezcan y se exponga la submucosa, ¿ya? La muscular externa, chicos, como hemos dicho, va a llegar hasta la línea pectina, ¿no es? Todo lo demás va a ser músculo Estriado. estriado, ¿ven? Que va a formar el esfínter anal. Vamos a tener dos tipos de esfínter anal, un esfínter anal interno y otro esfínter anal externo. ¿Cuál controlamos? Externo. El externo, ¿no ven? Huevo, Porque el músculo inicio va a llegar hasta la línea pectinea y en la línea pectinea lo que se va a engrosar para formar el esfínter anal interno. Y de ahí el suelo de la pelvis, todos los músculos del suelo de la pelvis van a formar el esfínter anal externo, ¿ya? Ahora hablemos del apéndice vermiforme, que es una excepción, por eso se habla aparte, ¿ya? El apéndice vermiforme sabemos que se encuentra en la primera porción del colon, específicamente en una región que se conoce como Ciego. ciego, ¿no? Ya. Entonces va a ser Ciego como un estoy yo. divertículo, va a ser como una saliente ahí, que va a tener una mucosa igualmente, el apéndice tiene todas las capas, va a tener una mucosa que va a ser epitelio cilíndrico simple, o sea, el mismo epitelio que del Y no me delgado, daba, como que- ¿ya? Pero en el caso del apéndice, la mucosa va a tener células de absorción y extracción, células actiformes y células M. ¿Qué eran las células M, chicos? Vamos a hablar en la clase. ¿Qué eran las células M? M. No. M es también llamadas micropliegue o también llamadas entenacho o cepillo. ¿Lo ven? ¿Qué hacían estas? Sintetizaban linfocitos T. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que el apéndice vermiforme, ¿qué función tiene? De Defensa. ¿Ya? Entonces, para que tengan ese conocimiento, el apéndice vermiforme no sirve mucho, pero Debe ser igual, no sirve nada. entonces, por tanto, te da Debe un ser poco igual, no sirve de nada. ¿ya? Adelante. La lámina propia, como en todo el tubo, va a ser tejido conjuntivo Laxo. ¿ya? La muscular de la mucosa, submucosa o muscular externa no van a variar, es igual que el intestino grueso, ¿ya? Como tiene células T, como secretas células T, en este apéndice vermiforme vamos a encontrar bastante cantidad de tejido No, linfoide. ¿ya? Que va a dar lugar a los Vosito. Yo sabía eso. Seguimos con el siguiente tema, que son glándulas salivales.